El príncipe de Persia es una figura enigmática mencionada en el libro de Daniel. Este príncipe no es un ser humano, sino un demonio poderoso que gobierna sobre el antiguo imperio persa. En Daniel 10:13 se nos informa que este ser demoníaco resistió a un mensajero celestial durante 21 días. La intervención del arcángel Miguel fue necesaria para permitir que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Esta lucha celestial nos revela la intensa oposición espiritual que puede existir en el mundo invisible. ¿Qué revela esta historia sobre la naturaleza y la jerarquía de los seres espirituales, tanto buenos como malos? ¿Cómo influyen las interacciones entre los ángeles y los demonios en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta? Durante los próximos minutos entenderás cómo este relato bíblico refleja nuestras vidas hoy. Estoy seguro que el final te sorprenderá. La historia del príncipe de Persia comienza en el contexto de las visiones y revelaciones que Daniel recibe de Dios. Estas visiones son cruciales para entender los eventos históricos y futuros relacionados con Israel. En Daniel 9, Dios le revela a Daniel su plan para la completa restauración de Israel, un plan que abarca desde el período entre los testamentos hasta la gran tribulación y la llegada del anticristo. La oposición del príncipe de Persia es una muestra del poder que las fuerzas del mal pueden tener en este plan divino. Pero antes de seguir con la historia, comparte este video con quienes amas en tus redes sociales Facebook, WhatsApp y Telegram. Compartir la palabra de Dios es una obra de amor que tiene el poder de transformar vidas eternamente. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo con "Quiero más". De esta manera, sabré si realmente debo seguir subiendo nuevos videos. El relato de Daniel nos muestra que incluso las oraciones y las revelaciones divinas pueden enfrentar una resistencia feroz en el mundo espiritual. Esta resistencia no debe ser subestimada, ya que puede retrasar, pero no detener, el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Daniel 10:12, el mensajero celestial le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la realidad de la guerra espiritual. Aunque no siempre podemos ver lo que sucede en el reino espiritual, la Biblia nos enseña que nuestras oraciones tienen un impacto significativo. La perseverancia en la oración y la humildad ante Dios son esenciales para enfrentar y superar la oposición espiritual. Este tema será explorado en mayor profundidad en los siguientes subtítulos, a medida que descubrimos más sobre el príncipe de Persia y su influencia. El príncipe de Persia es una entidad demoníaca mencionada específicamente en el libro de Daniel. Su papel como adversario es significativo, ya que se opone a los mensajeros de Dios y a sus planes para Israel. En Daniel 10:13 se nos describe cómo este príncipe demoníaco se enfrenta al mensajero celestial enviado a Daniel, demostrando su poder y resistencia. La intervención del arcángel Miguel fue crucial para que el mensaje divino pudiera ser entregado. La identidad del príncipe de Persia nos revela mucho sobre la estructura jerárquica del reino de las tinieblas. Este príncipe es un ejemplo de cómo los demonios pueden tener dominios específicos sobre regiones geográficas y políticas. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha no es contra enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas.
La resistencia del príncipe de Persia durante 21 días subraya la intensidad de la batalla espiritual. No se trató de una confrontación breve, sino de una lucha prolongada que requirió la intervención de uno de los arcángeles más poderosos. Esta batalla nos muestra que las fuerzas del mal están dispuestas a ir a grandes extremos para impedir que los propósitos de Dios se cumplan. En Daniel 10:20 se menciona que después de enfrentar al príncipe de Persia, el mensajero también tendría que enfrentarse al príncipe de Grecia, indicando una serie de batallas espirituales continuas. Este relato nos hace reflexionar sobre la importancia de la oración y la intercesión en nuestra propia vida. Daniel estaba en un periodo de oración y ayuno cuando tuvo esta visión y recibió el mensaje. Su dedicación a buscar a Dios y entender sus planes fue lo que desencadenó esta intensa batalla espiritual. Esto nos recuerda que nuestras acciones en el mundo físico tienen repercusiones en el mundo espiritual y que debemos estar preparados para enfrentar la oposición con fe y perseverancia. La batalla de 21 días entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia es uno de los episodios más notables de la Biblia en cuanto a la guerra espiritual. En Daniel 10:13 se describe cómo este demonio poderoso se opuso al mensajero de Dios, impidiendo que llegara a Daniel con una revelación crucial. Esta batalla no solo muestra la intensidad de la oposición demoníaca, sino también la importancia de la persistencia en la oración y la intervención divina. Desde el primer día que Daniel comenzó a orar y ayunar, su oración fue escuchada en el cielo. Sin embargo, la respuesta fue retrasada debido a la resistencia del príncipe de Persia. Este retraso no fue debido a una falta de poder o autoridad divina, sino a la feroz oposición que existe en el reino espiritual. En Daniel 10:14, el mensajero explica: «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para días aún lejanos». La intervención del arcángel Miguel fue necesaria para liberar al mensajero de la resistencia del príncipe de Persia. Miguel, uno de los príncipes principales, es conocido por su papel en la protección del pueblo de Israel y su lucha contra las fuerzas demoníacas. Su intervención en esta batalla es una prueba del apoyo continuo de Dios a sus mensajeros y su pueblo, incluso en medio de la oposición más intensa. En Daniel 12:1 se menciona nuevamente a Miguel como el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Este episodio nos enseña que aunque nuestras oraciones pueden encontrar resistencia, no debemos desanimarnos. La persistencia en la oración y la fe en la intervención divina son cruciales. La batalla de 21 días es un recordatorio de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y que su respuesta llegará a su debido tiempo, a pesar de cualquier oposición. Esta historia inspira a los creyentes a mantener su fe y continuar orando, sabiendo que Dios está trabajando en el mundo espiritual en nuestro favor. La figura del arcángel Miguel es prominente en la Biblia, especialmente en el contexto de la guerra espiritual. En el libro de Daniel, Miguel aparece como un defensor poderoso del pueblo de Israel. Su intervención durante la batalla de 21 días contra el príncipe de Persia es un ejemplo claro de su papel en la lucha contra las fuerzas del mal. En Daniel 10:21, el mensajero celestial menciona: «Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». Miguel es conocido por su fuerza y autoridad en el reino celestial. En Judas 1:9 se le describe enfrentándose a Satanás por el cuerpo de Moisés, demostrando su capacidad para confrontar a los principales adversarios del reino de las tinieblas. Este arcángel no solo lucha contra los demonios, sino que también protege y defiende al pueblo de Dios. Su intervención en la batalla contra el príncipe de Persia permitió que el mensaje divino llegara a Daniel, subrayando su importancia en el plan divino.
La protección que Miguel ofrece no se limita a las batallas individuales. En Apocalipsis 12:7 se le describe liderando a los ejércitos celestiales en una guerra contra el dragón y sus ángeles. Esta visión apocalíptica muestra a Miguel como un líder en la batalla final contra las fuerzas de Satanás, asegurando la victoria del reino de Dios. Su papel en estas batallas celestiales refleja su posición de autoridad y poder en el reino de los cielos. La intervención de Miguel nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Dios ha designado a poderosos ángeles para que nos protejan y nos ayuden en nuestras batallas contra las fuerzas del mal. Esta verdad debe inspirarnos a confiar en la protección divina y a buscar la ayuda de Dios en todas nuestras circunstancias. La historia de Miguel y su intervención en la batalla contra el príncipe de Persia es un poderoso recordatorio de la presencia constante de Dios y su ayuda en nuestras vidas. El libro de Daniel es una de las obras más intrigantes y proféticas del Antiguo Testamento. Este libro nos ofrece una visión detallada de los eventos históricos y futuros que afectan a Israel y al mundo entero. Daniel, un joven noble judío exiliado en Babilonia, se convierte en un profeta y estadista en la corte de los reyes babilonios y persas. Su fidelidad a Dios y su capacidad para interpretar sueños y visiones le otorgan un lugar destacado en estos reinos extranjeros. El contexto histórico del libro de Daniel es crucial para entender sus visiones y profecías. Daniel fue llevado a Babilonia durante la primera deportación de judíos en el año 605 a.C. bajo el rey Nabucodonosor. A lo largo de su vida sirvió bajo varios reyes babilonios y persas, incluyendo a Darío el Medo y Ciro el Grande. Este periodo histórico es fundamental para comprender las visiones de Daniel sobre los imperios futuros y la restauración de Israel. En Daniel 1:1-2 se describe la deportación y el inicio del exilio de Daniel. Las visiones de Daniel abarcan desde su tiempo en Babilonia hasta el final de los tiempos. En Daniel 9 recibe una revelación sobre las 70 semanas que describe el futuro de Israel y la venida del Mesías. Este capítulo es fundamental para entender el plan de Dios para la redención y restauración de su pueblo. Las visiones en los capítulos 10 al 12 se centran en los eventos que ocurrirán entre los testamentos y durante la Gran Tribulación, proporcionando una visión detallada de los conflictos y desafíos que enfrentará Israel. El libro de Daniel no solo es un relato histórico, sino también una guía profética para los creyentes. Sus visiones y revelaciones nos muestran la soberanía de Dios sobre la historia y el futuro. La fidelidad y perseverancia de Daniel en medio de la oposición y la adversidad son un ejemplo para todos los creyentes. Al estudiar este libro, podemos ver cómo Dios obra a través de la historia para cumplir sus propósitos y cómo nosotros, como Daniel, podemos confiar en Él y permanecer fieles en medio de cualquier desafío. El capítulo 9 del libro de Daniel es fundamental para comprender las revelaciones divinas sobre el futuro de Israel. En este capítulo, Daniel se encuentra en un periodo de oración y ayuno, buscando la misericordia de Dios para su pueblo. Su ferviente intercesión refleja su profundo deseo de entender y seguir la voluntad de Dios. En respuesta a sus oraciones, Dios envía al ángel Gabriel para entregar un mensaje crucial. La profecía de las 70 semanas es el núcleo de la revelación en Daniel 9. Gabriel le revela a Daniel un plan detallado para la redención y restauración de Israel, dividido en períodos de semanas de años. Esta profecía abarca desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías y los eventos finales. En Daniel 9:24 se declara: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. La precisión y detalle de esta profecía han sido objeto de estudio y admiración por siglos. La revelación incluye la destrucción del templo, la aparición del Mesías y la instauración de un nuevo pacto. Este mensaje no solo proporciona esperanza para el futuro de Israel, sino que también establece un marco para entender la intervención divina en la historia humana. La profecía de las 70 semanas destaca la soberanía de Dios y su control sobre los eventos históricos. La comprensión de Daniel sobre esta revelación es esencial para interpretar las visiones posteriores en los capítulos 10 al 12. La conexión entre estas profecías proporciona una visión coherente del plan de Dios para su pueblo. Al estudiar el capítulo 9, los creyentes pueden obtener una mayor apreciación de la fidelidad de Dios y su compromiso con la redención de la humanidad. Esta revelación sigue siendo relevante hoy, ya que nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto que se cumplirá a su debido tiempo. El imperio medo-persa juega un papel crucial en las visiones y profecías de Daniel. Este imperio, que sucedió al babilonio, es representado en las visiones de Daniel como un carnero con 2 cuernos, simbolizando la alianza entre los medos y los persas. En Daniel 8:20 se explica esta representación. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Este imperio no solo marcó un cambio significativo en el poder político de la región, sino que también fue instrumental en el plan divino para la restauración de Israel. La caída de Babilonia y el ascenso del imperio medo-persa fueron profetizados por Daniel antes de que ocurrieran. En la famosa visión del sueño de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, el pecho y los brazos de plata representan este imperio, Daniel 2:32. Esta transición de poder no fue un mero accidente histórico, sino parte del plan de Dios para cumplir sus promesas a Israel. El edicto de Ciro, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, fue un cumplimiento directo de las profecías de Isaías 44:28. El rol del imperio medo-persa también es significativo en el contexto de la oposición espiritual. El príncipe de Persia, una entidad demoníaca, se asocia con este imperio y representa una resistencia espiritual contra los planes de Dios. La lucha de 21 días entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia, Daniel 10:13, destaca la intensidad de la batalla espiritual que acompaña los eventos históricos. La intervención de Miguel en esta batalla subraya la importancia de la protección divina en la realización de los propósitos de Dios. Este imperio no solo afectó a Israel, sino que también tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Su estructura administrativa y sus políticas de tolerancia religiosa sentaron precedentes para futuros imperios. Al estudiar el papel del imperio medo-persa en las visiones de Daniel, los creyentes pueden ver cómo Dios utiliza a naciones y líderes, incluso aquellos que no lo conocen, para cumplir sus propósitos. Esta comprensión nos ayuda a confiar en la soberanía de Dios en medio de los eventos políticos y sociales de nuestro tiempo. Las visiones futuras de Daniel abarcan un periodo significativo que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas visiones proporcionan un puente entre los eventos históricos del periodo intertestamentario y las profecías apocalípticas que se encuentran en el Nuevo Testamento. En Daniel 7 se describe una visión de 4 bestias que representan 4 imperios sucesivos, culminando con un reino eterno establecido por el Hijo del Hombre, Daniel 7:13-14. La transición entre los imperios medos, persas y griegos es fundamental para entender la historia intertestamentaria.
En Daniel 8 se detalla la visión del carnero y el macho cabrío, simbolizando a los imperios medo-persa y griego respectivamente. El macho cabrío, que representa a Alejandro Magno, derrota al carnero y establece un nuevo orden mundial. Este cambio de poder prepara el escenario para los eventos descritos en los libros de los Macabeos y las subsecuentes luchas de Israel bajo el dominio griego. Las profecías de Daniel no solo abarcan eventos históricos inmediatos, sino que también anticipan la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La visión de las 70 semanas en Daniel 9 predice la llegada del ungido y su sacrificio expiatorio, conectando directamente con la misión redentora de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esta conexión es crucial para entender cómo las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en la vida y obra de Jesús. Finalmente, las visiones de Daniel ofrecen una perspectiva sobre los eventos del fin de los tiempos. En Daniel 12 se describe una gran tribulación y el papel de Miguel en la protección del pueblo de Dios. Estas visiones apocalípticas se alinean con las revelaciones del libro de Apocalipsis, proporcionando una narrativa coherente de la lucha final entre las fuerzas del bien y del mal. Al estudiar estas visiones, los creyentes pueden obtener una mayor comprensión del plan de Dios para el futuro y la esperanza de la redención final. Uno de los temas más impactantes de las visiones de Daniel es la gran tribulación y la aparición del anticristo. En Daniel 12:1 se menciona un tiempo de angustia sin precedentes. Habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este periodo de tribulación se describe como un tiempo de sufrimiento extremo para Israel y el mundo entero. La figura del anticristo se destaca en las profecías de Daniel como un líder poderoso que se opondrá a Dios y perseguirá al pueblo de Israel. En Daniel 11:36-37 se describe a este rey arrogante. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este anticristo es un precursor del último enemigo de Dios, cuya derrota final se detalla en el libro de Apocalipsis. Durante la gran tribulación, el papel de Miguel como protector del pueblo de Dios es crucial. En Daniel 12:1 se menciona que Miguel se levantará para defender a Israel en este tiempo de angustia. La intervención de Miguel asegura que, aunque el sufrimiento será grande, los elegidos de Dios serán salvados. Esta protección divina proporciona esperanza y fortaleza a los creyentes que enfrentan persecución y adversidad. Las descripciones de la gran tribulación y el anticristo en Daniel también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la lucha espiritual que se intensificará en los últimos tiempos. Estos eventos futuros subrayan la importancia de la fe y la perseverancia en la vida de los creyentes. Al entender estas profecías, podemos prepararnos mejor para los desafíos que vendrán y mantener nuestra esperanza en la victoria final de Cristo. Esta preparación espiritual es esencial para enfrentar las pruebas y tribulaciones de los tiempos finales con confianza y fe. La oposición espiritual que enfrenta Daniel en sus visiones es personificada por el príncipe de Persia, un demonio poderoso que se opone a los mensajeros de Dios. En Daniel 10:13 se menciona que este príncipe demoníaco resistió al mensajero celestial durante 21 días, retrasando la entrega del mensaje divino. Esta resistencia subraya la realidad de la guerra espiritual y la intensa oposición que pueden enfrentar las respuestas a nuestras oraciones. El príncipe de Persia
no es un demonio cualquiera, sino una entidad de alto rango en la jerarquía de las fuerzas del mal. Su capacidad para resistir al mensajero celestial durante tanto tiempo muestra su poder e influencia. Este demonio no solo se opone a los mensajeros celestiales, sino que también tiene una influencia significativa sobre los eventos terrenales y los gobiernos humanos. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La intervención del arcángel Miguel fue necesaria para superar la resistencia del príncipe de Persia. En Daniel 10:21 se menciona que Miguel, uno de los príncipes principales, vino en ayuda del mensajero celestial. Esta intervención destaca el papel crucial que juegan los ángeles de Dios en la batalla espiritual y la protección de su pueblo. Miguel no solo ayuda en esta batalla, sino que también es conocido por su defensa continua de Israel, como se menciona en Daniel 12:1. La resistencia del príncipe de Persia también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. A pesar de la intensa oposición, el mensajero celestial finalmente llegó a Daniel con el mensaje divino. Esto nos recuerda que aunque nuestras oraciones pueden enfrentar resistencia, Dios siempre escucha y responde a su debido tiempo. La historia del príncipe de Persia es un poderoso recordatorio de la realidad de la guerra espiritual y la necesidad de mantenernos firmes en la fe y la oración. El mensajero celestial que visita a Daniel tiene una misión crucial: entregar una revelación importante de parte de Dios. Este mensajero, que algunos estudiosos identifican como el ángel Gabriel, enfrenta una intensa oposición del príncipe de Persia durante 21 días. En Daniel 10:12-14, el mensajero explica a Daniel: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido». La misión del mensajero celestial no es solo entregar un mensaje, sino también fortalecer y animar a Daniel. En Daniel 10:18-19, el mensajero toca a Daniel y le dice: «No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate». Este acto de fortalecimiento es crucial, ya que las revelaciones que Daniel recibe son profundamente impactantes y requieren un gran coraje y fe para ser comprendidas y aceptadas. La misión del mensajero incluye no solo informar, sino también preparar a Daniel para las realidades espirituales y los eventos futuros. El contenido del mensaje del mensajero incluye detalles sobre el futuro de Israel y la lucha espiritual que tendrá lugar. En Daniel 10:14, el mensajero dice: «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para días aún lejanos». Esta revelación proporciona una visión de los eventos que sucederán, incluyendo la oposición que enfrentará el pueblo de Dios y la eventual intervención divina para su liberación. El viaje del mensajero celestial y su lucha contra el príncipe de Persia nos muestran la importancia de la batalla espiritual. La misión del mensajero no es simplemente una tarea administrativa, sino una confrontación directa con las fuerzas del mal. Esto nos recuerda que la guerra espiritual es una realidad constante y que los mensajeros de Dios, tanto humanos como angélicos, deben estar preparados para enfrentar la oposición. La historia del mensajero celestial y su misión es una lección poderosa sobre la perseverancia, la fe y la intervención divina en medio de la adversidad. Daniel, un joven noble de Judá, fue llevado a Babilonia durante la primera deportación en el año 605 a.C. En Babilonia, Daniel se distinguió por su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños, ganándose un lugar de honor en la corte de Nabucodonosor.
En Daniel 1:17 se nos dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Su fidelidad a Dios y su integridad personal le permitieron prosperar en un ambiente extranjero. El exilio de Daniel en Babilonia fue un periodo de grandes pruebas y desafíos. A pesar de estar lejos de su tierra natal y de su templo, Daniel mantuvo su fe en Dios. Su compromiso con la oración y la observancia de la ley mosaica fue inquebrantable. En Daniel 6:10 se describe cómo Daniel continuaba orando 3 veces al día, incluso cuando esto significaba arriesgar su vida. Su devoción y valentía sirvieron como un poderoso testimonio de su fe. La posición de Daniel en la corte babilónica le permitió tener una influencia significativa. Como consejero de varios reyes, incluyendo a Nabucodonosor, Belsasar y Darío, Daniel utilizó su posición para influir en las decisiones políticas y promover la justicia. Su interpretación del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 y su lectura de la escritura en la pared en Daniel 5 son ejemplos de cómo su sabiduría divina impactó a los reinos babilónicos y medo-persas. Estos eventos demostraron el poder de Dios y validaron la fe de Daniel ante los ojos de los paganos. El exilio de Daniel también fue un tiempo de revelación profética. Dios le dio visiones y sueños que no solo se referían a su tiempo, sino también a los eventos futuros. Estas revelaciones, como las visiones de las bestias en Daniel 7 y la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, proporcionaron una comprensión profunda del plan de Dios para la historia. La experiencia de Daniel en Babilonia nos enseña sobre la fidelidad en medio de la adversidad y el poder de Dios para revelar su voluntad a través de sus siervos. El año 536 a.C. es significativo en la historia bíblica, especialmente en el contexto del libro de Daniel. Este año marca el 3er año de Ciro, el rey de Persia, quien permitió a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. En Daniel 10:1 se menciona: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Este evento fue un cumplimiento de las profecías de Isaías y Jeremías sobre la liberación de los judíos del exilio babilónico. Ciro el Grande es una figura clave en la historia bíblica. En Isaías 45:1, Dios se refiere a Ciro como su ungido y declara que lo ha llamado por nombre para cumplir su propósito. El decreto de Ciro, registrado en Esdras 1:2-4, permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. Este edicto fue una respuesta directa a las oraciones y ayunos de Daniel, quien buscaba la restauración de Israel. La liberación de los judíos fue un evento monumental que marcó el inicio de una nueva era en la historia de Israel. El 3er año de Ciro también es significativo, porque durante este tiempo Daniel recibió una de sus visiones más importantes. La visión de Daniel en el capítulo 10, que se extiende hasta el capítulo 12, proporciona una visión detallada de los conflictos futuros que enfrentarán Israel y las naciones. Esta visión incluye la lucha contra el príncipe de Persia y la revelación de eventos futuros que afectarán a Israel durante la era de los imperios persa y griego, así como en los tiempos finales. La visión recibida en el 3er año de Ciro subraya la continuidad del plan divino a través de la historia. Aunque el pueblo de Israel había experimentado el exilio y la opresión, Dios estaba trabajando para cumplir sus promesas. La revelación a Daniel en este tiempo crucial demuestra que Dios no había abandonado a su pueblo y que estaba preparando el camino para su redención final. Este evento nos recuerda la fidelidad de Dios y su soberanía sobre los acontecimientos históricos. El retorno de los judíos a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras es uno de los eventos más importantes en la historia postexílica.
Después del decreto de Ciro, en el año 538 a.C., los judíos comenzaron a regresar a su tierra natal para reconstruir el templo y restablecer su vida religiosa. Esdras, un sacerdote y escriba, jugó un papel crucial en esta restauración. En Esdras 7:6 se nos dice: Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. La caravana de Esdras no solo llevó a los judíos de regreso a su tierra, sino que también restauró la adoración y las prácticas religiosas en Jerusalén. Esdras estaba profundamente comprometido con la enseñanza de la ley de Dios y la restauración de la pureza religiosa entre el pueblo. En Esdras 7:10 se menciona: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Su liderazgo fue fundamental para la revitalización espiritual de la comunidad judía. El regreso a Jerusalén fue un viaje lleno de desafíos y peligros. Los exiliados enfrentaron la oposición de los pueblos vecinos y la dificultad de reconstruir una ciudad y un templo en ruinas. Sin embargo, la fe y la determinación de Esdras y los retornados fueron evidentes. En Esdras 8:21-23 se describe cómo Esdras proclamó un ayuno junto al río Ahava para buscar la protección de Dios en su viaje, mostrando su dependencia total en la providencia divina. La caravana de Esdras también es significativa porque marca el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar a su pueblo después del exilio. La profecía de Jeremías 29:10 se cumplió cuando los judíos regresaron a su tierra. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Este retorno no solo restauró físicamente a los judíos en su tierra, sino que también renovó su relación con Dios y reafirmó su identidad como su pueblo elegido. Daniel, aunque exiliado en Babilonia, desempeñó un papel crucial en el gobierno de varios reyes, incluyendo a Darío el Medo y Ciro el Grande. Su sabiduría y habilidades administrativas le permitieron ascender a posiciones de gran influencia. En Daniel 6:3 se menciona: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esta posición le dio a Daniel la oportunidad de influir en decisiones importantes y promover la justicia y la verdad. La integridad y la fidelidad de Daniel a Dios se manifestaron en su servicio gubernamental. A pesar de las presiones y los peligros, Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Un ejemplo notable es su negativa a dejar de orar a Dios, a pesar del decreto de Darío, que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no fuera el rey. En Daniel 6:10 se describe cómo Daniel continuó orando 3 veces al día, incluso después de que el decreto fue firmado, mostrando su valentía y devoción. La historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio poderoso de su fe y la protección de Dios. Debido a su desobediencia al decreto real, Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y lo salvó. En Daniel 6:22, Daniel declara: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Este milagro no solo salvó la vida de Daniel, sino que también demostró el poder de Dios a toda la nación. El impacto de Daniel en el gobierno persa fue profundo y duradero. Su ejemplo de liderazgo piadoso y su testimonio de fe influenciaron a los reyes y a los ciudadanos del imperio. La fidelidad de Daniel a Dios, en medio de un entorno pagano y hostil, nos enseña sobre la importancia de mantenerse firme en nuestras convicciones y confiar en la providencia divina.
sin importar las circunstancias. Su vida y su servicio en el gobierno persa son un recordatorio de cómo Dios puede usar a sus siervos fieles para cumplir sus propósitos en cualquier lugar y situación. La revelación de las visiones de Daniel no solo traía esperanza, sino también una profunda angustia. En Daniel 10:2-3 se describe cómo Daniel estuvo en duelo durante 3 semanas, absteniéndose de alimentos selectos, carne y vino, y sin ungirse. Este periodo de ayuno y oración refleja la carga que Daniel sentía por su pueblo y la gravedad de las visiones que había recibido. Su angustia era una respuesta a la comprensión de los difíciles tiempos que Israel enfrentaría. La visión del hombre vestido de lino en Daniel 10:5-6, descrita con una apariencia brillante y majestuosa, dejó a Daniel sin fuerzas. El impacto de esta visión física y espiritualmente debilitó a Daniel. En Daniel 10:8, él relata: «Y quedé yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno». Este estado de debilidad física refleja la intensidad de la experiencia espiritual que Daniel estaba viviendo. La angustia de Daniel también se relaciona con la pesada carga de comprender y transmitir el mensaje divino. Las revelaciones que recibió incluían visiones de conflictos futuros, tribulaciones para su pueblo y la lucha constante entre el bien y el mal. En Daniel 10:16-17, él expresa su temor y falta de fuerzas para hablar con el mensajero celestial. «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento». A pesar de su angustia, Daniel recibe consuelo y fortalecimiento de parte del mensajero celestial. En Daniel 10:18-19 se dice: «Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo: varón muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate». Este consuelo divino permitió a Daniel continuar con su misión profética. La angustia de Daniel y su posterior fortalecimiento nos enseñan sobre la importancia de buscar a Dios en tiempos de aflicción y confiar en su provisión para cumplir sus propósitos. La oposición satánica que enfrenta Daniel se manifiesta de manera contundente a través del príncipe de Persia. En Daniel 10:13 se relata cómo este poderoso demonio resistió al mensajero celestial durante 21 días, impidiendo que el mensaje llegara a Daniel. Esta oposición no es solo un obstáculo físico, sino una lucha espiritual intensa que revela la resistencia activa de las fuerzas del mal contra los planes de Dios. Este demonio tenía una influencia considerable sobre el imperio persa, subrayando la dimensión espiritual detrás de los eventos políticos y sociales. El príncipe de Persia no actúa solo, sino como parte de una jerarquía demoníaca organizada que busca frustrar los propósitos divinos. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta descripción nos ayuda a entender que la batalla espiritual es una realidad compleja y continua, que involucra a seres espirituales malignos, con autoridad y poder sobre territorios específicos. La intervención del arcángel Miguel fue crucial para superar la oposición del príncipe de Persia. En Daniel 10:21 se menciona que Miguel vino en ayuda del mensajero celestial. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, conocido como uno de los principales príncipes en la jerarquía celestial, desempeña un papel vital en la protección del pueblo de Dios y en la lucha contra las fuerzas del mal.
Su intervención demuestra que aunque las fuerzas del mal son poderosas, no son invencibles ante el poder de Dios y sus ángeles. La resistencia del príncipe de Persia y la ayuda de Miguel destacan la importancia de la perseverancia en la oración y la fe. Aunque Daniel enfrentó una demora de 21 días en recibir su respuesta, su oración fue escuchada desde el primer día. Esta experiencia nos enseña que nuestras oraciones pueden enfrentar oposición espiritual, pero debemos persistir con fe y confianza en que Dios responde a su debido tiempo. La historia del príncipe de Persia es un poderoso recordatorio de la guerra espiritual en curso y la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe y devoción a Dios. La vida de oración y ayuno de Daniel es un aspecto central de su relación con Dios y su papel como profeta. En Daniel 9:3 se menciona su dedicación. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta práctica de oración y ayuno no solo reflejaba su devoción personal, sino que también era una intercesión por su pueblo, buscando la misericordia y la guía divina para Israel. El periodo de 3 semanas de oración y ayuno en Daniel 10:2-3 fue particularmente significativo. Durante este tiempo, Daniel se abstuvo de alimentos selectos, carne y vino, y no se ungió, mostrando su profundo compromiso y desesperación por entender las visiones que había recibido. Este tiempo de oración intensa preparó a Daniel para recibir una revelación crucial y para enfrentar la oposición espiritual que seguiría. La disciplina de la oración y el ayuno le permitió estar en sintonía con la voluntad de Dios y fortalecer su espíritu para la batalla que se avecinaba. La respuesta a las oraciones de Daniel, aunque demorada, demuestra el poder y la eficacia de la oración persistente. En Daniel 10:12, el mensajero celestial le dice: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido». Esta afirmación subraya que las oraciones de Daniel fueron escuchadas desde el principio, aunque la respuesta fue retrasada debido a la oposición espiritual. La perseverancia de Daniel en la oración es un ejemplo poderoso para todos los creyentes. La importancia de la oración y el ayuno también se refleja en la preparación para enfrentar la guerra espiritual. Daniel estaba preparado para las visiones y revelaciones que recibió porque había dedicado tiempo a buscar a Dios con humildad y devoción. Esta preparación espiritual es esencial para enfrentar los desafíos y la oposición que pueden surgir en la vida de un creyente. La historia de Daniel nos enseña que la oración y el ayuno son herramientas poderosas para fortalecer nuestra relación con Dios, discernir su voluntad y recibir su guía y protección en medio de la adversidad. La resistencia espiritual que duró 21 días es uno de los aspectos más notables del relato en Daniel 10. Esta prolongada batalla entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia muestra la intensidad de la oposición que puede enfrentar una respuesta divina. En Daniel 10:13 se dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Esta resistencia no solo retrasa la respuesta a las oraciones de Daniel, sino que también revela la realidad de la guerra espiritual en el reino celestial. El periodo de 21 días de resistencia espiritual tiene un paralelo con el tiempo que Daniel dedicó a la oración y el ayuno. Durante estas 3 semanas, Daniel buscó fervientemente a Dios, demostrando su compromiso y devoción. Esta sincronización entre la oración de Daniel y la batalla espiritual destaca la conexión entre nuestras acciones en el mundo físico y los eventos en el mundo espiritual.
En Efesios 6:18 se nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intervención del arcángel Miguel fue decisiva para romper la resistencia del príncipe de Persia. Miguel, conocido por su papel en la protección de Israel y en las batallas celestiales, acudió en ayuda del mensajero celestial, permitiendo que el mensaje llegara a Daniel. Esta intervención subraya la importancia de la asistencia divina en nuestras luchas espirituales. En Judas 1:9 se menciona otro enfrentamiento de Miguel con Satanás, mostrando su continuo papel en la lucha contra las fuerzas del mal. La lección principal de la resistencia espiritual de 21 días es la necesidad de perseverar en la oración, incluso cuando enfrentamos demoras y oposición. La persistencia de Daniel en la oración y su dedicación al ayuno fueron cruciales para recibir la revelación divina. Esta historia nos enseña que, aunque nuestras oraciones puedan enfrentar resistencia, debemos continuar orando con fe y confianza en que Dios responderá en su tiempo perfecto. La resistencia espiritual es una parte inevitable de nuestra vida de fe, pero con la ayuda de Dios podemos superarla y recibir sus bendiciones. El arcángel Miguel es una figura central en la batalla espiritual descrita en el libro de Daniel. Su intervención fue crucial para superar la resistencia del príncipe de Persia y permitir que el mensaje celestial llegara a Daniel. En Daniel 10:21, el mensajero celestial dice: «Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe». Miguel es conocido por su papel protector y su capacidad para enfrentarse a las fuerzas del mal, demostrando su importancia en la jerarquía celestial. Miguel aparece en varios pasajes bíblicos como un defensor poderoso del pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:7 se le describe liderando a los ejércitos celestiales en una batalla contra el dragón y sus ángeles. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla celestial refleja su continuo papel en la protección y defensa del reino de Dios contra las fuerzas malignas. El apoyo de Miguel no solo fue crucial en la batalla contra el príncipe de Persia, sino que también es una fuente de fortaleza y consuelo para los creyentes. En Daniel 12:1 se menciona que Miguel se levantará para proteger al pueblo de Dios durante un tiempo de gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esta promesa de protección es una fuente de esperanza para aquellos que enfrentan persecución y adversidad, sabiendo que tienen un defensor poderoso en el reino celestial. La historia de la intervención de Miguel nos enseña sobre la importancia de la ayuda divina en nuestras luchas espirituales. Aunque enfrentemos oposiciones poderosas, no estamos solos. Dios ha designado a sus ángeles como Miguel para que nos protejan y nos ayuden en nuestras batallas. Esta realidad debe inspirarnos a orar con confianza y a buscar la ayuda de Dios en todas nuestras circunstancias. La intervención de Miguel es un recordatorio de la continua presencia y apoyo de Dios en nuestras vidas, asegurándonos que con su ayuda podemos superar cualquier oposición. La jerarquía de los seres celestiales es un tema fascinante y complejo en la Biblia. En Daniel 10:13 se menciona al príncipe de Persia y al arcángel Miguel, indicando diferentes niveles de autoridad entre los ángeles y los demonios. Esta jerarquía es esencial para entender cómo operan las fuerzas espirituales en el reino celestial y su influencia en el mundo terrenal. Los ángeles y los demonios tienen roles y responsabilidades específicos, y su interacción refleja una estructura organizada.
El arcángel Miguel es uno de los principales príncipes en esta jerarquía celestial. En Judas 1:9 se le describe como un arcángel que lucha contra Satanás. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este pasaje muestra no solo la autoridad de Miguel, sino también su respeto por la autoridad suprema de Dios. Miguel es un defensor y protector del pueblo de Dios, desempeñando un papel crucial en las batallas espirituales. Los demonios también tienen una jerarquía, con líderes que ejercen control sobre regiones y naciones. En Efesios 6:12 se describe esta jerarquía maligna. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos términos reflejan diferentes niveles de poder y autoridad dentro del reino de las tinieblas, destacando la organización y la estrategia de las fuerzas demoníacas. Comprender la jerarquía de los seres celestiales nos ayuda a apreciar la magnitud de la guerra espiritual que tiene lugar. La intervención de ángeles como Miguel y la resistencia de demonios como el príncipe de Persia son ejemplos de cómo estas jerarquías interactúan y afectan los eventos en el mundo físico. Para los creyentes, esta comprensión es crucial para fortalecer su fe y su compromiso con la oración y la intercesión. La Biblia nos asegura que, a pesar de la complejidad de estas jerarquías, Dios tiene el control supremo y sus ángeles están al servicio de su voluntad divina. La influencia de los demonios y los príncipes sobre los gobiernos humanos es un tema recurrente en las Escrituras. En Daniel 10:13, el príncipe de Persia, una entidad demoníaca, se opone al mensajero celestial, retrasando la entrega de un mensaje crucial para Daniel. Esta oposición subraya la realidad de que los demonios pueden tener una influencia significativa sobre las naciones y sus líderes, buscando frustrar los planes de Dios. Esta batalla espiritual es una muestra del constante conflicto entre el bien y el mal. El concepto de que las fuerzas malignas pueden influir en los gobiernos humanos se encuentra en varios pasajes bíblicos. En Efesios 2:2, Pablo se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta descripción indica que Satanás y sus demonios tienen una influencia real y tangible sobre las personas y las estructuras de poder en el mundo. Los demonios no solo buscan corromper a los individuos, sino también manipular las políticas y decisiones de los gobiernos. La influencia de estas fuerzas malévolas no está limitada a tiempos antiguos. En el Nuevo Testamento vemos referencias a la continua lucha contra los poderes de las tinieblas. En Apocalipsis 16:14 se menciona que espíritus demoníacos realizan señales para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este pasaje profético subraya la influencia que los demonios pueden tener sobre los líderes mundiales y su papel en los eventos futuros, particularmente en el contexto de la batalla final entre el bien y el mal. La influencia demoníaca en los gobiernos humanos nos recuerda la importancia de la oración y la intercesión por nuestros líderes y naciones. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo insta a los creyentes a orar por todos los hombres, especialmente por los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en paz y tranquilidad. Estas oraciones son una defensa contra la influencia de las fuerzas malignas y una manera de invocar la protección y la guía de Dios sobre nuestras naciones.
La guerra espiritual no solo se libra en los corazones individuales, sino también en las esferas de poder que afectan a millones de personas. Los ángeles no solo tienen un papel protector y de mensajería, sino que también pueden influir en los gobiernos terrenales según la voluntad de Dios. En Daniel 10, 20, 21, el mensajero celestial habla de su lucha contra el príncipe de Persia y la futura batalla contra el príncipe de Grecia, lo que sugiere que los ángeles están involucrados en los asuntos de los reinos terrenales. Esta intervención celestial es parte del plan divino para guiar y proteger a su pueblo a lo largo de la historia. Un ejemplo notable de la influencia angelical en los gobiernos terrenales se encuentra en Daniel 4, 13, 17, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño de un vigilante, un ángel santo, que decreta su humillación para que conozca que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da, y pone sobre él al más bajo de los hombres. Este pasaje muestra cómo los ángeles pueden ejecutar los juicios y los decretos de Dios sobre los reyes y sus reinos, asegurando que su voluntad se cumpla en la tierra. La intervención de los ángeles también se ve en la liberación de Pedro de la prisión en Hechos 12, 7, 10. Un ángel del Señor apareció y lo liberó de sus cadenas y de la prisión, demostrando que los ángeles no solo influyen en las decisiones de los gobiernos, sino que también pueden intervenir directamente en situaciones para proteger y liberar a los siervos de Dios. Este acto de liberación subraya el poder y la autoridad de los ángeles para cumplir los propósitos divinos. La influencia de los ángeles en los gobiernos terrenales nos enseña que Dios está activamente involucrado en la historia humana. Aunque los seres humanos tienen libre albedrío y los gobiernos toman decisiones independientes, la intervención angelical asegura que los planes de Dios se cumplen. En Salmo 103, 20, 21, se alaba a los ángeles por su obediencia a la palabra de Dios y su servicio como ejecutores de su voluntad. Este conocimiento debe inspirarnos a confiar en la soberanía de Dios y a orar por su intervención en los asuntos de nuestras naciones. El príncipe de Persia, como se menciona en Daniel 10, 13, es una entidad demoníaca poderosa que se opone a los mensajeros de Dios. Este príncipe no es un ser humano, sino un demonio con una autoridad significativa sobre el antiguo imperio persa. Su resistencia durante 21 días a un mensajero celestial muestra su poder y determinación para frustrar los planes divinos. Esta lucha destaca la realidad de la batalla espiritual y la necesidad de la intervención angelical para superarla. La resistencia del príncipe de Persia ilustra la magnitud de la oposición que pueden enfrentar los mensajeros divinos. En Daniel 10:20, el mensajero celestial menciona que después de luchar contra el príncipe de Persia, también tendrá que enfrentarse al príncipe de Grecia. Esta serie de conflictos muestra que diferentes regiones y naciones pueden estar bajo la influencia de distintos príncipes demoníacos, cada uno buscando impedir los propósitos de Dios en su territorio. El papel del arcángel Miguel es crucial para superar la resistencia del príncipe de Persia. En Daniel 10:21 se nos dice que Miguel vino en ayuda del mensajero celestial, lo que permitió que el mensaje llegara a Daniel. Miguel, conocido por su fuerza y autoridad, es uno de los principales defensores del pueblo de Dios, y su intervención fue vital en esta batalla espiritual. Su participación subraya la importancia de los ángeles en la lucha contra las fuerzas del mal y la protección de los intereses divinos. La historia del príncipe de Persia y la resistencia angelical nos enseña sobre la perseverancia y la fe. A pesar de la intensa oposición, el mensaje divino finalmente llegó a Daniel, gracias a la intervención de Miguel. Este relato nos recuerda
que aunque nuestras oraciones y esfuerzos pueden enfrentar resistencia espiritual, no debemos desanimarnos. Con la ayuda de Dios y sus ángeles, podemos superar cualquier obstáculo y ver cumplidos los propósitos divinos en nuestras vidas y en el mundo. La fe en la victoria de Dios nos da la fuerza para persistir en medio de la adversidad. El conflicto entre el príncipe de Persia y el mensajero celestial tiene paralelismos sorprendentes con las tensiones modernas entre Irán y Israel. Irán, la antigua Persia, ha sido un adversario constante de Israel en la política contemporánea. Las fuerzas espirituales que operaban en los tiempos de Daniel parecen tener una influencia continua en la región, perpetuando la hostilidad hacia el pueblo de Dios. Esta conexión histórica y espiritual es un recordatorio de que la batalla espiritual no ha cesado. En la actualidad, Irán es conocido por su oposición vehemente a Israel, apoyando grupos militantes y buscando desarrollar capacidades nucleares que amenazan la seguridad de la región. Esta hostilidad se puede ver como una continuación de la resistencia demoníaca descrita en Daniel 10:13. La persistente tensión entre Irán e Israel refleja la lucha espiritual subyacente que influye en los eventos políticos y militares. Esta realidad nos llama a reconocer la dimensión espiritual de los conflictos geopolíticos. La profecía bíblica y los eventos actuales sugieren que las fuerzas demoníacas aún están activas en la región, buscando frustrar los planes de Dios para su pueblo. En Ezequiel 38:39 se describe una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días, y algunos intérpretes ven a Irán como parte de esta coalición. Este conflicto profetizado subraya la importancia de estar vigilantes y en oración por la paz de Jerusalén y la protección del pueblo de Dios. La oposición de Irán a Israel también debe motivar a los creyentes a interceder por la paz y la justicia. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo exhorta a los cristianos a orar por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir vidas tranquilas y apacibles en toda piedad y honestidad. Estas oraciones son esenciales para contrarrestar la influencia de las fuerzas espirituales malignas y para buscar la intervención divina en los asuntos internacionales. La oración y la intercesión pueden tener un impacto poderoso en la lucha contra la oposición espiritual y en la promoción de la paz y la justicia en el mundo. Las fuerzas demoníacas, lideradas por Satanás, tienen una misión clara: oponerse a los planes de Dios y destruir su creación. En Juan 10:10, Jesús advierte: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta declaración subraya el contraste entre la misión destructiva de los demonios y la misión salvadora de Cristo. Los demonios buscan corromper, engañar y destruir todo lo que es bueno y justo. El príncipe de Persia es un ejemplo de una fuerza demoníaca con una misión específica. En Daniel 10:13, este príncipe se opone ferozmente al mensajero celestial, intentando evitar que Daniel reciba la revelación divina. Esta oposición no es un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia para impedir que los planes de Dios se realicen. Los demonios utilizan su influencia para manipular y controlar a líderes y naciones, creando caos y sufrimiento. Las Escrituras revelan que las fuerzas demoníacas están organizadas y jerarquizadas, con diferentes rangos y responsabilidades. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta estructura jerárquica permite a los demonios coordinar sus esfuerzos para maximizar su impacto destructivo en el mundo. La misión destructiva de los demonios no debe ser subestimada, pero los creyentes tienen la promesa de la victoria a través de Cristo. En 1 Juan 4:4 se nos asegura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta promesa nos da confianza para enfrentar la oposición espiritual, sabiendo que, a pesar de la misión destructiva de los demonios, Dios es más poderoso y sus planes prevalecerán. Los creyentes están llamados a estar vigilantes, orar y confiar en la protección divina en la batalla espiritual. La Biblia nos ofrece una visión clara de la batalla que se libra en los lugares celestiales. En el libro de Daniel vemos cómo esta batalla impacta directamente en el mundo terrenal. En Daniel 10:13 se describe una lucha intensa entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia, un conflicto que duró 21 días y que solo se resolvió con la intervención del arcángel Miguel. Esta batalla no es solo una confrontación física, sino una guerra espiritual con profundas implicaciones. La batalla en los lugares celestiales se menciona en varios pasajes bíblicos. En Efesios 6:12, Pablo describe esta lucha: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración subraya la realidad de una guerra que se libra más allá de nuestro ámbito visible, en un reino donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan constantemente. El libro de Apocalipsis también proporciona una visión detallada de esta batalla celestial. En Apocalipsis 12:7-8 se describe una guerra en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta victoria celestial es un preludio a la derrota final de Satanás y sus seguidores, mostrando que aunque la batalla es intensa, la victoria final pertenece a Dios. Comprender la batalla en los lugares celestiales nos ayuda a tomar en serio nuestra vida de oración y nuestra dependencia de la protección divina. Los eventos en el reino espiritual tienen un impacto directo en nuestras vidas y en el curso de la historia humana. Al estar conscientes de esta batalla, los creyentes pueden fortalecer su fe y su compromiso con la oración, sabiendo que sus oraciones tienen un poder significativo en la lucha contra las fuerzas del mal. La batalla en los lugares celestiales es un recordatorio de que estamos involucrados en una guerra espiritual continua, y necesitamos estar equipados con la armadura de Dios para resistir en el día malo. La profecía de Grecia en el libro de Daniel anticipa futuros conflictos que afectarán a Israel y a las naciones. En Daniel 10:20, el mensajero celestial menciona que después de luchar contra el príncipe de Persia, deberá enfrentarse al príncipe de Grecia. Esta declaración sugiere una continuidad en la oposición espiritual que abarca diferentes imperios y periodos históricos. La visión de Grecia y su príncipe demoníaco es un adelanto de las luchas que vendrán bajo el dominio griego. En Daniel 8 se describe la visión del carnero y el macho cabrío, representando a los imperios medo-persa y griego respectivamente. El macho cabrío, que simboliza a Grecia, ataca y vence al carnero, destacando la transición de poder de Persia a Grecia. En Daniel 8:21-22 se identifica al macho cabrío como el rey de Grecia y su gran cuerno como Alejandro Magno. Después de su muerte, su imperio se divide en 4 reinos, lo que cumple la profecía de los 4 cuernos que surgen en lugar del gran cuerno.
El impacto del dominio griego en Israel fue significativo y tumultuoso. La helenización forzada bajo el gobierno de los sucesores de Alejandro, especialmente los seleucidas, provocó grandes tensiones y rebeliones en el pueblo judío. Uno de los episodios más críticos fue la persecución bajo Antíoco Epífanes, quien profanó el templo y trató de erradicar la fe judía, lo que llevó a la revuelta de los macabeos. Estos eventos históricos están entrelazados con las profecías de Daniel, mostrando la precisión y relevancia de sus visiones. La profecía de Grecia nos recuerda que los conflictos espirituales y físicos son una parte continua de la historia humana. Las fuerzas demoníacas que operaban en tiempos de Daniel continúan influyendo en los eventos mundiales. Para los creyentes, esta realidad subraya la importancia de la vigilancia espiritual y la oración. Saber que los conflictos venideros ya han sido anticipados por Dios nos da confianza en su control soberano y nos motiva a permanecer firmes en nuestra fe, esperando el cumplimiento final de sus promesas. El arcángel Miguel es reconocido en la Biblia como el defensor principal del pueblo de Israel. En Daniel 12:1 se declara: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo». Esta afirmación subraya el papel de Miguel como protector y guardián de Israel, especialmente durante tiempos de gran tribulación y angustia. Su intervención es crucial para la supervivencia y la protección del pueblo de Dios en medio de conflictos y persecuciones. Miguel no solo aparece en el libro de Daniel, sino que también tiene un papel destacado en otros pasajes bíblicos. En Judas 1:9 se describe cómo Miguel disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, mostrando su autoridad y poder en la lucha contra las fuerzas del mal. Además, en Apocalipsis 12:7-8, Miguel lidera a los ejércitos celestiales en una guerra contra el dragón y sus ángeles, reafirmando su posición como un guerrero poderoso y defensor en el reino celestial. La protección de Miguel es especialmente relevante en el contexto de la gran tribulación descrita en Daniel 12:1. Este tiempo de angustia sin precedentes será un periodo de intensa persecución y sufrimiento para Israel. Sin embargo, la presencia de Miguel asegura que el pueblo de Dios no será destruido. En Mateo 24:21-22, Jesús habla de este tiempo de gran tribulación y menciona que, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La intervención divina a través de Miguel es vital para la preservación de los elegidos. Para los creyentes, la protección de Miguel ofrece una fuente de esperanza y consuelo. Saber que Dios ha asignado a uno de sus ángeles más poderosos para proteger a su pueblo nos da confianza en su cuidado y vigilancia constante. Esta protección no solo es relevante para Israel, sino también para todos los que siguen a Dios. La historia de Miguel nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos de prueba y tribulación, no estamos solos. Dios ha dispuesto a sus ángeles para que nos guarden y nos guíen en medio de las dificultades. La guerra espiritual descrita en la Biblia tiene un reflejo directo en los eventos terrenales. Las luchas y conflictos que vemos en el mundo a menudo tienen una dimensión espiritual subyacente. En Daniel 10:13, la lucha entre el mensajero celestial y el príncipe de Persia es un claro ejemplo de cómo la batalla en los lugares celestiales puede influir en los asuntos humanos. Esta conexión entre lo espiritual y lo terrenal es una realidad que los creyentes deben reconocer y entender. El apóstol Pablo también aborda esta conexión en Efesios 6:12, donde dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes».
Esta declaración subraya que los conflictos y las adversidades que enfrentamos no son solo de naturaleza física, sino que también están influenciados por fuerzas espirituales malignas. La guerra espiritual es una batalla continua que afecta nuestras vidas y el curso de la historia. Los eventos históricos, como las persecuciones religiosas, las guerras y las injusticias, pueden verse como reflejos de la guerra espiritual en la tierra. La resistencia de los príncipes demoníacos y la intervención de los ángeles de Dios tienen repercusiones directas en los acontecimientos mundiales. En Apocalipsis 12, 7, 9, la guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles resulta en la expulsión de Satanás a la tierra, lo que desencadena una serie de eventos apocalípticos. Este pasaje muestra cómo las victorias y derrotas en el reino celestial impactan directamente en el mundo terrenal. Reconocer el reflejo de la guerra espiritual en la tierra nos llama a estar equipados espiritualmente. En Efesios 6, 13, 17, Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y permanecer firmes. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estar preparados espiritualmente nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y sabiduría divina. La guerra espiritual es una realidad constante y estar conscientes de su reflejo en la tierra nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna y una confianza firme en Dios. La persistencia en la oración es un tema recurrente en la Biblia y es clave para la victoria espiritual. En Daniel 10, 12, el mensajero celestial le dice a Daniel: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido». Esta declaración subraya que las oraciones de Daniel fueron escuchadas desde el primer día, pero la respuesta fue retrasada debido a la resistencia espiritual. La persistencia de Daniel en la oración fue crucial para la eventual llegada de la respuesta divina. Jesús también enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18, 1, 8, relata la parábola de la viuda persistente que continuamente pedía justicia a un juez injusto. Finalmente, el juez concede su petición debido a su insistencia. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta parábola enfatiza que Dios escucha nuestras oraciones y responde a su debido tiempo, y que debemos persistir en nuestras súplicas. La persistencia en la oración no solo se trata de recibir respuestas, sino también de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. En Santiago 5:16 se nos dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Esta declaración nos anima a orar con fervor y consistencia, sabiendo que nuestras oraciones tienen poder y pueden traer cambios significativos. La persistencia en la oración nos permite alinearnos más estrechamente con la voluntad de Dios y recibir su guía y fortaleza en nuestras vidas. El ejemplo de Daniel y las enseñanzas de Jesús y Santiago nos recuerdan que la oración persistente es esencial para la vida espiritual. Aunque enfrentemos resistencia y demoras, debemos continuar orando con fe y confianza en la fidelidad de Dios. La persistencia en la oración es una clave para la victoria espiritual, ya que nos mantiene conectados con Dios y nos permite experimentar su poder y presencia en nuestras vidas. Este compromiso constante con la oración es fundamental para enfrentar los desafíos y vencer en la batalla espiritual. La revelación final en el libro de Daniel y en otros pasajes bíblicos nos lleva al triunfo definitivo sobre el anticristo y las fuerzas del mal.
En Daniel 12:1-3 se describe un tiempo de gran tribulación seguido por la resurrección de los muertos y el juicio final. Este pasaje profetiza que aquellos que son sabios y han guiado a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. La victoria final de Dios es un tema central que brinda esperanza y consuelo a los creyentes. El Anticristo, también conocido como la Bestia en Apocalipsis, es una figura central en los eventos finales. En 2 Tesalonicenses 2:8, Pablo escribe: «Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». Esta declaración muestra que, aunque el Anticristo tendrá un tiempo de gran influencia y poder, su destino final es la derrota total a manos de Cristo. Esta victoria es un cumplimiento de las promesas de Dios de vencer al mal y establecer su reino eterno. El libro de Apocalipsis ofrece una visión detallada del juicio final y la destrucción del Anticristo. En Apocalipsis 19:19-20 se describe la batalla final en la que la bestia y el falso profeta son capturados y lanzados al lago de fuego. Este evento marca el fin del reinado del mal y el comienzo de la plena manifestación del reino de Dios. La derrota del Anticristo es un símbolo poderoso de la justicia divina y la restauración del orden y la paz en la creación. La revelación final y el triunfo sobre el Anticristo son un recordatorio de la soberanía y la fidelidad de Dios. A través de las visiones de Daniel y las profecías de Apocalipsis, los creyentes reciben una imagen clara del fin de los tiempos y la victoria definitiva de Dios. Esta esperanza nos inspira a vivir con fe y perseverancia, sabiendo que, a pesar de los desafíos y las tribulaciones, el plan de Dios prevalecerá y su reino será establecido para siempre. La revelación final es una fuente de fortaleza y aliento para todos los que esperan la venida del Señor. La oración global juega un papel crucial en la guerra espiritual, actuando como un vínculo que une a los creyentes en la batalla contra las fuerzas del mal. En Efesios 6:18, Pablo exhorta: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Esta instrucción subraya la importancia de la oración colectiva y continua en la vida del creyente, especialmente en el contexto de la guerra espiritual. La oración global no solo fortalece a los individuos, sino que también impacta a las naciones y los eventos mundiales. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo insta a los creyentes a orar por todos los hombres y por los reyes y autoridades para que podamos vivir vidas tranquilas y pacíficas. Estas oraciones intercesoras son vitales para contrarrestar la influencia de las fuerzas malignas que buscan corromper y destruir. La oración global puede cambiar el curso de la historia, proteger a los inocentes y promover la justicia y la paz. Un ejemplo poderoso de la eficacia de la oración global se encuentra en la historia bíblica de Pedro, quien fue liberado de la prisión gracias a las oraciones fervientes de la iglesia. En Hechos 12:5-7 se describe cómo Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este evento demuestra que la oración unida y persistente de los creyentes puede provocar milagros y liberación, mostrando el poder colectivo de la intercesión. La importancia de la oración global en la guerra espiritual es un llamado a todos los creyentes a unirse en oración constante y ferviente. Esta unidad en la oración fortalece a la iglesia, protege a los creyentes y avanza el reino de Dios en la tierra. En un mundo lleno de conflictos y desafíos, la oración global es una herramienta poderosa para resistir al mal y traer la luz y la verdad de Dios a las situaciones más oscuras. La guerra espiritual requiere un esfuerzo conjunto,
y la oración global es esencial para obtener la victoria.